Continuamos, amigos de la noticia, con esta entrevista al señor Francisco Ayala Chunga. En esta oportunidad para preguntarle también, para conocer acerca de digamos, controversia que ha surgido a raíz de la concesión de nuestras tierras comunales hacia esta empresa American Potash, y que a don Francisco le están responsabilizando por haber vendido este pozo, ¿no?, como es el pozo de Hierba Blanca. Usted tiene argumentos suficientes que los va a exponer el día de hoy en exclusivas para nuestro medio Clips TV. Quisiéramos saber de su parte qué es lo que tiene que responderle a todos aquellos que le vienen culpando, que le vienen atribuyendo de que usted ha vendido este pozo de Hierba Blanca. Yo les agradezco una vez más a Clip TV por permitirnos decir la verdad al pueblo sechurano. No solamente hablemos del caso de American Potash, hay que hablar del tema también de Juan Pablo Guay, que lo abordaremos en otro momento, el tema de Cementos Pacasmayo, la forma indiscriminada como el Estado venía concesionando el territorio de la comunidad y lamentablemente con la anuencia de personas que pertenecen a Sechura, a la comunidad, a la provincia, y que hoy más bien pretenden responsabilizar a otras personas de estos actos que, creo yo, deben de quedar perennizados en la historia, sobre todo del pueblo sechurano y, por cierto, las futuras generaciones. Fíjese. Sí, eso es lo que nosotros queremos, don Francisco, que usted nos diga de dónde es la raíz, porque usted recién ha venido acá en la comunidad campesina, ha estado en esta gestión que ha fenecido, pero esto tiene una raíz, tiene un origen. Efectivamente, hermanos sechuranos, no nos olvidemos que toda la provincia de Sechura está acentuada sobre no solamente una base social, sino una base territorial, que es la comunidad campesina San Martín de Sechura. Y que la comunidad campesina San Martín de Sechura es mucha más grande, mucho más extensa que la misma provincia. Muy bien. Ancestralmente, un 9 de mayo del año 1544, los indígenas sechuranos compramos estas tierras a la corona de España. Es decir, la comunidad San Martín de Sechura, sus títulos ancestrales, fijan 754.000 hectáreas, que por cierto pasan a ser dominio de la nación Sechura. O sea, esta es la heredad que recibimos pues de nuestros antepasados, y que hombres como don Vicente Chunga Aldana defienden el territorio, por cierto, años 1800 a inicios de los años 1900. Pero muy bien. ¿Qué cosa es lo que sucede el 1 de diciembre del año 2003? Y lo tengo todo totalmente documentado. El 1 de diciembre del año 2003 se hace una asamblea general de comuneros y comuneras. Y en esa asamblea general de comuneros y comuneras, la asamblea general, que es el máximo órgano de la comunidad campesina San Martín de Sechura, acuerda transferir 226.371 hectáreas a Proinversión, y ahí nace lo que es la Fundación Comunal San Martín de Sechura. Esto se da a raíz de que obviamente se le promete a la población sechurana el desarrollo del proyecto Bayóvar, desarrollo para Sechura, trabajo para los sechuranos, y quienes, por cierto, llamémoslo así, indujeron al pueblo a tomar esa decisión de transferir 226.000 hectáreas, 371, por cierto, los dirigentes de esa época. Estamos hablando de que quien firma el convenio marco de cooperación para el desarrollo sostenible del proyecto Bayóvar, que es el documento que nosotros tenemos acá totalmente documentado. Por la parte de la comunidad, lo firma el señor Dante Enrique Paiva García. Por parte de Proinversión, acá está el documento, como director ejecutivo el señor Luis Giulfo Sender. El hectareaje que se transfiere son 226.371 hectáreas, y participa también en la firma de este convenio
no solamente las autoridades de Sechura, el alcalde de la provincia de Sechura en ese entonces, sino además el presidente del gobierno regional en ese entonces, el señor César Treyes Lara. Acá tengo los documentos y acá incluso podemos observar el mapa donde queda establecido la nueva ahora área de la Fundación Comunal San Martín de Sechura. Y estos terrenos están inscritos prácticamente con ficha registral en registros públicos, en la SUNARP, es decir, aquí ya hay otra persona jurídica, que en este caso es la Fundación Comunal. Muy bien. Así se desprende 226.000 hectáreas que pasan a ser parte ahora del proyecto Bayobar. Quedan 2 instituciones. ¿Qué significa esto? Que cualquier proyecto que se desarrolle en el territorio de la comunidad campesina San Martín de Sechura, el máximo órgano de decisión es la Asamblea General. Y cualquier proyecto que se desarrolle en la Fundación Comunal, el máximo órgano que aprueba, desaprueba o modifica es el Consejo de Administración de la Fundación Comunal. Muy bien, esa es la primera parte de ello. Pero ¿qué es lo que pasa el 9 de mayo del año 2009? Del año 2003, ahora estamos el año 2009. Resulta de que el Estado peruano había entregado la concesión a la empresa American Potash de 82.000 hectáreas. Pero la empresa American Potash ni ninguna empresa del país o del extranjero puede entrar a operar o hacer actividades dentro de ese territorio si antes no tiene la anuencia, en este caso, de la Fundación Comunal, porque resulta ahora, como ya podemos ver, de que el territorio donde está ubicado el manantial de hierba blanca, que es el punto que hay que señalar, ya no está en territorio de la comunidad. Ha pasado ahora a ser territorio de la Fundación Comunal y por lo tanto el Consejo de Administración estaba en sus manos el tema del manantial, hacia dónde queríamos nosotros direccionarlo. Muy bien. ¿Qué sucede el 9 de mayo del año 2009? El día 9 de mayo del año 2009, en la notaría Tineo Juárez de aquí de la provincia de Sechura, asiste el señor Dante Enrique Paiva García en su condición otra vez de presidente de la comunidad y presidente de la Fundación Comunal, conjuntamente con el gerente general de la empresa American Potash, el señor Jorge Lau Luc. Muy bien. ¿Y cuál es el motivo que los lleva a acudir a la notaría? Firmar 3 contratos. 3 contratos a 99 años. Esto quiero que quede bien clarito, que estos contratos de 82.000 hectáreas se firman a 99 años, 3 contratos. ¿Y cuáles son estos contratos? Contrato de superficie, contrato de servidumbre y el contrato de usufructo, para que nos podamos entender con los amigos televidentes. ¿Qué significa un contrato de superficie? El contrato de superficie no es otra cosa sino que la Fundación Comunal le autoriza a la empresa a hacer cualquier construcción sobre la superficie del terreno. Cualquier construcción para, por cierto, la ejecución de su proyecto. Sea sobre la superficie o sea sobre el subsuelo, así lo indica el contrato. Ese es por un lado, ese es el contrato de superficie. ¿Qué significa el contrato de servidumbre? El contrato de servidumbre no es otra cosa sino que la Fundación Comunal le autoriza a la empresa poder tener el acceso, el tránsito, la libre transitabilidad, ojo, la libre transitabilidad, para que los integrantes o los miembros o los funcionarios o los trabajadores de esta empresa puedan movilizarse dentro del territorio de la Fundación Comunal. ¿Y qué significa el contrato de usufructo? Era el pago que, por cierto, la empresa American Potash otorgó al inicio de la firma de este convenio, el mismo fecha en que se señala, ¿no? Y los pagos posteriores cuando ya se iba a efectivizar el contrato. Muy bien, pero el señor Paiva García acude a la notaría Tineo porque se le viene en gana,
porque quiere hacerlo o porque tenía un respaldo. Yo tengo acá el acta de sesión ordinaria número 03 del año 2009 del Consejo de Administración de la Fundación Comunal San Martín de Sechura. Están los documentos. Se reúne el directorio en pleno. La reunión empieza a las 9:30 de la mañana y termina a las 2 de la tarde, después de un amplio debate, como ustedes pueden ver en el acta. ¿Y cuál es el acuerdo? Estamos hablando de la empresa American Potash ya. ¿Y cuál es el acuerdo a que se arriba? Acuerdo número 2. Aprobar la suscripción del contrato de superficie, usufructo y servidumbre relativo al contrato de la opción de transferencia de las concesiones mineras de salmueras del proyecto Bayobar. Más claro ni el agua. ¿Qué más dice acá? Acuerdo 3. Otorgar poder especial al presidente del Consejo de Administración, señor Dante Enrique Paiva García, identificado con DNI y tal, para que en nombre de la representación de la Fundación Comunal San Martín de Sechura, en forma individual, suscriba mediante instrumento privado y o público el contrato de superficie, usufructo y servidumbre, materia de agenda, así como para otorgar, celebrar, suscribir y o presentar cualquier documento o acto de este acuerdo. Muy bien. Y la gran pregunta es, aparte del señor Dante Paiva, ¿quién más firmó? Porque Paiva García en ese entonces era presidente de la comunidad y era presidente de la Fundación Comunal. Muy bien. ¿Y quién más inscribió esto? ¿Quién más permitió esto? Nada más ni nada menos que el señor alcalde de la provincia de Sechura, de ese entonces, el señor Santos Valentín Crevalú Perich. Y lo digo aquí, porque al pueblo hay que decirle las cosas como son. Ojo, al pueblo hay que decirle las cosas como son. Y aquí el alcalde de ese tiempo no analizó lo que estaba haciendo. Fíjese, acá está su firma del señor Paiva García y acá está su firma del señor Santos Valentín. Pero no era solamente, acá está su firma de él, es que él no solamente era el alcalde de la provincia de Sechura, sino además era el representante de todos los alcaldes. Ojo, y él sabía perfectamente bien de que el acuífero de Hierba Blanca estaba en ese territorio que prácticamente se lo estaban otorgando al American Potash a 99 años. Y aquí viene el siguiente tema, la siguiente interrogante. El alcalde de ese entonces, el señor Santos Valentín, en representación, porque representaba a los demás alcaldes, hizo alguna reunión con los alcaldes distritales para pedirle su opinión, si estaban de acuerdo o no con la suscripción de este documento. El señor alcalde de la provincia de Sechura de ese entonces, yo me imagino que tenía un equipo legal, me imagino que tenía un equipo técnico, hizo las consultas suficientes o necesarias para tomar una acción de esta naturaleza, o lo hizo de una cuestión personal. Situaciones que yo me veo en la imperiosa obligación y el deber de informarle a los sechuranos. Todo esto nosotros lo hemos informado anteriormente en las asambleas generales. Nunca he salido a algún medio de comunicación, pero creo que como cualquier sechurano, cuando vemos que se miente descaradamente a la opinión pública, cuando se trata de sorprender a la opinión pública, queriendo pretender ahora ser los abanderados de los recursos del agua de Sechura. Oiga, si ustedes fueron los que entregaron la concesión. En el 2003, ¿quién era el alcalde? En el 2003, de ese entonces era el año 2003. Yo no sé exactamente quién, pero no sé, yo el año 2003 no estaba acá, pero los sechuranos saben quién era el alcalde del año 2003. Usted supongo que ha tenido que informarse. Por supuesto, por supuesto. Así que ahí viene ya una pregunta para ustedes, amigos televidentes. ¿Quién era el alcalde del año 2003 que permitió que estas 271.371 hectáreas sean arrebatadas prácticamente, ojo, sean arrebatadas de los sechuranos? Y aquí quiero adicionar algo más. Cuando se dio una resolución, un decreto supremo, expropiando las 226.000 hectáreas, el pueblo de Sechura salió a las calles.
pensando y diciendo, bueno, ahora mis autoridades van a defender nuestra posición. Lamentablemente no fue así. Aquí vuelvo a reiterar, ¿quién tiene los derechos ahora sobre esas 82.000 hectáreas? La empresa American Potash. Muy bien. Ahora voy a hablar sobre el tema del recurso hídrico, del recurso agua. Fíjense ustedes, ¿qué dice el artículo 2 y 3? Ojo, ¿qué dice el artículo 2 y 3 de la Ley de Recursos Hídricos? La Ley 29338. ¿Qué es una ley? Para que nos entendamos los comuneros sechuranos. La ley no es otra cosa más, sino básicamente una norma. ¿Qué dice la Ley de Recursos Hídricos en el artículo número 1? Dice, el agua es un recurso natural renovable, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan y la seguridad de la nación. ¿Qué más dice el artículo 2? ¿Quién tiene el dominio y uso público sobre el agua? El agua constituye, dice la norma, ojo, escuchen hermanos, el agua constituye patrimonio de la nación. El dominio que tiene la nación sobre el agua es inalienable. No lo puede vender, no lo puede regalar, no lo puede enajenar, no lo puede hipotecar. E imprescriptible. ¿Qué significa la frase imprescriptible? Resulta y dice claramente de que así transcurran 10, 20, 50, 100 años, el Estado jamás va a renunciar sobre el derecho que tiene, como prácticamente el agua es parte de su patrimonio. Muy bien. Entonces, ¿dónde está de que Pancho Ayala, su junta directiva, el consejo de administración actual, podamos nosotros negociar agua? Ni el presidente regional, ni los consejeros regionales, ni la municipalidad provincial, ojo, ni los congresistas de la República, representantes por Piura, pueden vender, comercializar, negociar agua. Entonces, ¿dónde está el tema y dónde está la trampa, como decimos criollamente los sechuranos? El tema está de que las 226.000 hectáreas ahora pertenecen a la Fundación Comunal y que la misma Fundación Comunal le otorgó derechos a la empresa American Potash el año 2009 con la anuencia del presidente regional, del presidente de la Comunidad San Martín de Sechura de ese entonces, del presidente de la Fundación de ese entonces y del presidente y del alcalde de la provincia de Sechura de ese entonces. Muy bien, acá nosotros es importante que estas cosas se conozcan porque se hizo todo un procedimiento de defensa prácticamente de esta gestión con lo que concierne a los temas del agua y a los casos de la reserva prácticamente de recursos que tenemos naturales en nuestro entorno. Yo les digo lo siguiente. El estuario de Virrilá. ¿Quién de ustedes, hermanos sechuranos, sabía que el estuario de Virrilá también había sido concesionado? Nosotros nos hemos sentado con la empresa, que en este caso ahora pertenece a la empresa Cementos Pacasmayo, y la empresa Cementos Pacasmayo prácticamente ha devuelto, llamémoslo así, o se ha desprendido de esta área, y ahora podemos decir nuevamente que el estuario de Virrilá pertenece nuevamente a los sechuranos. Pero en su momento también fueron entregados por esta misma junta administrativa. Hablemos ahora del macizo de Illescas. El macizo de Illescas de la misma forma venía sido concesionada. Por cierto, también nosotros aquí lo declaramos área de reserva comunal e iniciamos los trámites ante la CERNAN y ante el Ministerio del Ambiente, en ese entonces don Antonio Braj, y ahora eso es un área de conservación nacional y está siendo categorizada para ser área de reserva nacional. ¿Cuántas hectáreas se recuperaron ahí? Son cerca de 37.000 hectáreas. ¿Qué había pasado con las pretensiones iniciales de la empresa American Potash? No solamente quería el acuífero de Hierba Blanca, el territorio donde está el acuífero de Hierba Blanca, sino también pretendía los territorios donde está la laguna de Ñapique. Y ahí hubo en verdad una decidida participación de los hermanos comuneros del campo. Hicimos una resistencia social ahí y la empresa tuvo que renunciar a esa iniciativa o esas aspiraciones que ellos tenían. Pero ¿por qué se retiraron? ¿Por qué retrocedieron? ¿Por qué abandonaron?
sencillamente porque la laguna Ñapique está en territorio de la comunidad campesina San Martín de Sechura, y obviamente no había existido ninguna asamblea general que se le hubiese entregado la titularidad de ese terreno o la concesión o un contrato sobre el tema. Cosa que no pasó así en el acuífero de Hierba Blanca, porque prácticamente ahí ellos tenían los derechos de contrato, de superficie, de servidumbre y de usufructo. Pero ¿qué cosa más es lo que hemos venido realizando nosotros? No solamente hemos recuperado las 37.000 hectáreas del estuario de Virrilá, del macizo de Illescas. Hemos recuperado también el estuario de Virrilá, también el tema de la laguna Ñapique, sino que además iniciamos una serie de conversaciones con la empresa American Potash. ¿Por qué? Porque la Autoridad Nacional del Agua, que es la única institución autorizada para otorgar concesiones de agua, no es el presidente comunal, no es la Fundación Comunal, ni ninguna de estas instituciones, ni de la Municipalidad Provincial, sino la Autoridad Nacional del Agua, prácticamente ya le había autorizado a la empresa American Potash prácticamente la concesión de este recurso. Entonces, ¿cuál ha sido la exigencia? ¿Cuál es que viene haciendo la exigencia? No es la que ha sido, sino cuál es la exigencia que viene haciendo en este caso la comunidad con la empresa. El tema de responsabilidad social. Muy bien. ¿Y qué cosa es lo que nosotros estamos de alguna forma avanzando en este tema? La empresa se ha comprometido, en primer lugar, a la capacitación de 300 comuneros por año. En el tema agropecuario, cuando hablamos de temas agropecuarios, estamos hablando de capacitación en agricultura, en ganadería y en apicultura. Se está comprometiendo también a arborizar 20 hectáreas anuales a los pueblos del desierto, y arborizando en tema de árboles frutales. Y aquí viene el tema del agua. La exigencia nuestra, le decimos, queremos que se perforen 2 manantes de agua. Uno para la provincia de Sechura capital, y el otro para los pueblos del desierto. No le estamos pidiendo por si acaso que nos venda el agua, porque ese trámite hay que hacerlo ante la Autoridad Nacional del Agua, sino le estamos diciendo que ellos financien. Y es más, la posición de la Fundación Comunal, le decimos, uno de esos manantiales es el manantial de Hierba Blanca, y el otro manantial tiene que ser en la zona donde estemos nosotros diciendo si es en el desierto o si es en la zona de la Panamericana, para que el manantial esté cerca de ellos. Esa es la propuesta nuestra. ¿Cuál es la propuesta que ellos hacen a la Fundación Comunal y que está tangibilizado en este documento, que no es un acta, porque un acta es cuando suscriben las partes, y acá no está la firma de Pancho Ayala, para empezar, este documento? ¿Qué dice este documento? Y aquí voy a ser muy puntual en el tema del American Potash. ¿Cuál es la propuesta de la empresa? Dice, dado que el pozo de agua denominado Hierba Blanca se encuentra ubicado dentro del área del proyecto Salmueras, ojo, o sea, ellos lo afirman, es decir, ellos están diciendo, ese pozo está ubicado dentro de mi concesión, que ustedes los sechuranos ya me afirmaron. Dice, y en una zona geográfica pasible de ser afectada de manera directa por la ocurrencia de cualquier tipo de fenómeno climatológico, como el tema del fenómeno del Niño que estamos atravesando, dice, American Potash propuso, es una propuesta. Ante una propuesta que nosotros hacemos, ellos también proponen, pero un tema de responsabilidad social. Dice, propuso a la Fundación Comunal y a la comunidad el solventar económicamente los estudios de sondeo sísmico para la detección, ubicación y posterior perforación, revestimiento e implementación de un nuevo pozo de agua de mayor capacidad que el de Hierba Blanca y más cercano a las zonas beneficiadas. Es decir, si el agua lo queremos para Sechura, siguiendo esa misma corriente subterránea, que esté más cerca para Sechura. Si el agua está para la zona de la Panamericana, siguiendo esa misma corriente para la zona de la Panamericana. Dice, en lugar del antes referido pozo a Hierba Blanca. Continúa diciendo, de manera tal que este último, o sea, habla del pozo de Hierba Blanca, quedaría para uso, vuelve a decir, lo habla en un término básicamente incondicional, ¿no? Para uso y beneficio exclusivo de la empresa American Potash. Este es el tema. ¿Y dónde está, pues,
que Pancho Ayala ha vendido agua, su directorio de la Fundación Comunal ha vendido agua y todo lo demás. Y aquí quiero también señalar lo siguiente. Cuando ellos firman los contratos, ¿qué es lo que señalan los contratos? Dicen, para la explotación de fosfato, en algunos de ellos dice fosfatos, calcáreos, diatomitas y otros. En el caso exclusivo de la concesión que le entregan a la empresa American Potash, dice para salmueras, calcáreos y otros. ¿Qué significa ese y otros? Aquí también aprovecho para explicar a mis hermanos comuneros y tengamos las cosas claras. Como cuando un comunero alquila o arrienda sus 10 hectáreas de terreno a otro comunero por 99 hectáreas, por así decirlo. Vamos a ponernos un hipotético caso. Jamás pues alguien en su sano juicio va a arrendar pues un terreno a 99 años en la vida, pero estos señores sí lo hicieron. Entonces, ¿qué dice una cláusula del contrato? Para que en ese terreno se siembre algodón, maíz, camotes y otros. Entonces significa que el que ha recibido el dinero puede sembrar chala, puede sembrar frijoles, puede sembrar arroz, puede sembrar árboles frutales. Estos son los errores garrafales que lamentablemente cometieron aquellas personas que nos representaron en ese momento. Y lo injusto de esto, y yo diría incluso hasta lo dañino de esto, es que quienes en ese momento traicionaron a Sechura, hoy día quieran irrogarse como los defensores, ojo, culpándole a otros que no tienen absolutamente nada que hacer, como que si el pueblo sechurano, sus hombres, sus mujeres, sus estudiantes, no tuviesen pues siquiera una neurona en el cerebro para hacerles creer tamaña mentira. Hermanos sechuranos, yo soy el presidente de la Fundación Comunal y en verdad estoy en la obligación y en el deber aquí de demostrarle a la opinión pública cuál es la verdad de los hechos y que no se le siga mintiendo a los jóvenes y a los pueblos que quizás desconocían estos documentos. Yo emplazo públicamente aquí de las personas que han sido aludidos, si no es cierto lo que yo afirmo tajantemente en este importante medio de comunicación, que me denuncie públicamente, que ahí nos veremos con los documentos en mano y veremos entonces quién tiene la razón. No hay que engañarle a los sechuranos. Don Francisco, usted tiene, si los puede mostrar por favor estos documentos, porque usted nos está hablando contundentemente, usted ha mencionado al señor Santos Valentín, alcalde de la Municipalidad Provincial de Sechura en el año 2009. Y si hacemos un recuerdo nosotros también estamos hablando que en el año 2003 también ha sido alcalde el señor Justo Eche Morales, en el año 2003. Donde se han dado estas concesiones a estas empresas. Usted, si es que tiene que llegarse a esclarecer, a llegar la verdad, ¿qué va a hacer usted después de todo esto que le están culpando a usted acá? Ojo, que no estamos sacando la cara por usted, no metemos las manos al fuego por usted, son las autoridades las que tienen que ver esto. ¿Qué va a hacer después de? Sócrates decía, cuando hacía su prédica, decía, si nosotros diferenciamos por quién nos inclinamos, por la política o por el amigo, decía Sócrates, hay que inclinarnos por el amigo, que es más importante que la política. Pero decía, si nosotros tenemos que decidir entre el amigo y la verdad, pues definitivamente hay que inclinarnos por la verdad. Aquí ni Pancho Ayala, ni Clip TV, ni nadie está difamando o está ofendiendo a nadie. Sencillamente, cuando a mí se me alude que Pancho Ayala está vendiendo el agua de hierba blanca, que ha recibido plata del American Potash, cuando a mí me empiezan a atacar, cuando a mí me empiezan prácticamente a tocar y le empiezan a engañar a la opinión pública, oiga, cualquier sechurano, cualquier poblador del Perú o del mundo tiene que decir la verdad, las cosas como son. Vuelvo a reiterar, y lo dije en anteriores oportunidades, creo que es el momento de poner las cosas en su lugar. Creo que es el momento
de que cualquier comunero, de que cualquier campesino, por más pobre y humilde que sea, defienda su derecho, defienda su dignidad, defienda su honor y defienda su honra. Y que no porque alguien tiene dinero, no porque alguien de repente tiene grandes embarcaciones y se crean los dueños de Sechura, van a venir a atropellar o a estropear la dignidad y la honra de las personas que pueden ser muy humildes y muy sencillas, pero que tenemos un corazón grande y generoso como nuestra comunidad campesina San Martín de Sechura. Bien, amigos de la noticia Clips TV, don Francisco, el tiempo nos ha ganado también. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir porque seguramente esperamos una reacción por parte de estas personas quienes han sido mencionadas. Esperamos también darle la oportunidad a ellos para que le respondan a usted y esperamos también que usted nos pueda atender en una visita más, en otra entrevista. Finalmente, sus palabras para ir terminando esta entrevista que hemos tenido acerca de este punto, de este tema que nos llama mucho la atención y que está en el tapete, en controversia en este momento aquí en nuestra provincia. Yo creo que sí, y yo creo que las personas que estuvieron comprometidas en esto, que no le expliquen a Pancho Ayala, que le expliquen a todos los sechuranos sobre este tema. Y que si tienen de repente, como decimos los sechuranos, sangre en la cara, que le pidan disculpas al pueblo sechurano. Somos seres humanos y cometemos errores, aunque en este caso más que un error es un horror, pero no le engañemos a los sechuranos. Por otro lado, yo les digo lo siguiente, que nosotros no vamos a desmayar jamás en seguir esperando a través de la responsabilidad social que ese recurso hídrico quede para Sechura. Lo hemos logrado con el tema del macizo de Illescas, lo hemos logrado con el estuario de Virrilá, lo hemos logrado con la laguna Iñapique y seguiremos insistiendo dentro de los cauces legales, ojo, y de la justicia, de que esos acuíferos definitivamente sean para Sechura. Esa es nuestra posición. Si yo les mencionara los cerros de documentos que tengo, dirigidos al ministro, dirigidos al Congreso, dirigidos a las autoridades que tienen que ver con el tema del agua, al Ministerio de Agricultura, que es el ente al cual pertenece la Autoridad Nacional del Agua, faltaría seguramente muchísimo tiempo para poder explicar. Pero hermanos sechuranos, nunca agachemos la cabeza. Y amigos que pertenecen de repente a una organización política, no se sientan avergonzados, porque ustedes nunca les consultaron para hacer este tipo de cosas, pero sí hay que decir y hay que señalar aquí las cosas como son. A mí me gusta mirar a los ojos, sobre todo cuando uno tiene la verdad, y sobre todo llegar a alcanzar la verdadera justicia para los pueblos de nuestro querido Sechura. Muchas gracias.